Finalmente se dio lo que se preveía. El Senado en Brasil suspendió a Dilma y se abre ahora el proceso. La ventana de 180 días para el juicio político. Esto se aprobó en una sesión maratónica de más de 20 horas y en ese tiempo Dilma será sustituida por su vicepresidente Michel Temer. La votación se produjo con 55 senadores que se pronunciaron a favor del juicio político, 22 votaron en contra, mientras que 4 estuvieron ausentes. Y mientras tanto, en las calles de Brasil, mientras esto pasaba en el interior del recinto, una maratónica sesión, una sesión que demandó más de 20 horas, la noche, la madrugada, la información estuvo pendiente allí para saber cuál era el resultado, que finalmente fue este. Dentro del recinto esto, fuera del recinto las manifestaciones en las distintas ciudades brasileras a favor, en contra, que han arrojado el dictamen del pueblo. Un pueblo que parece... ¿Cómo estar, Marcelo Taborda? Hola, Marcelo, ¿cómo va? Bienvenido. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cuál es la temperatura que se puede tomar del pueblo brasilero en torno a esto? Seguramente hay una división, va a haber quienes hoy seguramente habrán celebrado lo que pasó a las 6:30 de la mañana más o menos, cuando, como vos decías, se terminó de confirmar lo que se preveía, que era la votación mayoritaria en esta sesión del Senado, y estarán celebrando el apartamiento de Dilma pensando que no va a ser un apartamiento temporal, que no va a ser una suspensión por 180 días, sino que es el umbral de su destitución, justamente. Y habrá otros muchos también que estarán pensando a esta hora que la condena, por llamarlo así, o el apartamiento con esta sanción de separarla de su cargo a la presidenta, es una suerte de golpe encubierto, golpe institucional, en el cual han actuado muchas fuerzas, algunas muy conocidas y públicas, que han tenido su participación abierta, y otras que han actuado tal vez entre bambalinas. Me refiero a sectores de poder muy importantes en Brasil que están desde hace tiempo fogoneando un cambio. Como no lo pudieron lograr en las urnas el octubre de 2014, cuando se produjeron las elecciones, a partir de ahí estuvieron motorizando protestas que ahora han derivado en este resultado, ¿no? Marcelo, hagamos hincapié en la acusación específica, porque acá no se le está imputando de corrupción a Dilma, sino de un mal manejo de fondos públicos. Claro, es decir, no está involucrada ni la acusación del impeachment, o en la que se funda el impeachment, se basa ni en la operación Lavallato, ni en cuentas que ella haya tenido en el extranjero, sino en lo que en Brasil se llama las pedaleadas fiscales, es decir, maquillar cuentas en rojo, cuentas públicas, sacando dinero o reasignando fondos de los bancos públicos a determinados emprendimientos o programas cuyo resultado en el ejercicio anual del presupuesto daba números en rojo. En este caso creo que fue concretamente uno de ellos el programa Mi Casa, Mi Vida, que es uno de los programas sociales que largó el gobierno de Dilma tras los 2 mandatos de Lula para ampliar las reformas sociales que ya venía llevando a cabo el gobierno del PT. Aparentemente en ese programa hubo desvíos de bancos oficiales, y esto es lo que está de alguna manera considerado, aunque muchos sostienen que es vidrioso, como una violación de la ley de presupuesto, y por eso se funda en ello el reclamo originario, que es de octubre del año pasado, de crimen de responsabilidad, que es uno de los supuestos del artículo constitucional que prevé el impeachment en Brasil, un delito de responsabilidad. Ahora, nunca se pudo probar a ciencia cierta, eso es lo que argumenta el gobierno, y por otro lado, este tipo de pedaleadas se llevó a cabo en todos los gobiernos que precedieron a Rousseff y prácticamente incluso desde antes del regreso de la democracia en 1985. Entonces, queda latente, y lo veíamos también en la sesión de diputados, aunque no tanto anoche, porque la sesión de ayer, terminada esta mañana, fue mucho más prolija en ese sentido, pero en el grueso de las argumentaciones de los legisladores para enjuiciar o pronunciarse a favor del impeachment, nadie aludía, o muy pocos aludían a las pedaleadas fiscales. La gente o los diputados aludieron en su momento a las cuestiones familiares, recuerden ustedes los desopilantes motivos que invocaron para pronunciarse a favor del impeachment, y otros hablaban del estancamiento económico, la parálisis, la necesidad de un cambio en el timón en el Palacio del Planalto. Ahora, no estamos en un régimen parlamentario en Brasil o en la mayoría de las democracias latinoamericanas, entonces no cabía hablar de una suerte de veto o de moción de censura, como
finalmente parece que hubiera sido... Marcelo, y ahora Temer puede hacer su juego. Él puede implementar su propio gobierno, su propio plan de gobierno, al menos por 180 días, que es el máximo que va a durar el proceso. Es decir, él puede pegar este golpe de timón y es lo que se cree, se especula con medidas muy drásticas y un ajuste muy importante en Brasil. Bueno, y ahí hay otra vez materia opinable, porque el Partido de los Trabajadores va a interponer un recurso, ya lo ha anunciado en las últimas horas, para que los ministros, primero para que no nombrara ministros de su propia confianza, el vicepresidente convertido ahora o a partir de un rato en presidente interino. Pero por el otro lado está quienes le dieron el apoyo para que llegara a esta situación. Me refiero, por ejemplo, al Partido de la Socialdemocracia Brasileña, el cual fue fundado por Fernando Henrique Cardoso y al cual pertenecen Aécio Neves, el senador de Minas Gerais, que perdió con Dilma la elección en 2014, José Serra, que sonaba como ministro y fue 2 veces candidato presidencial. Casi todo el arco político que gobierna desde hace mucho tiempo el Estado de San Pablo, que es el bastión del PSDB y es el rincón más opositor y refractario a las políticas de Lula, Dilma y el PT. Bueno, esos sectores están apoyándolo y lo van a sostener seguramente a Temer. Así como también la poderosa Fiespi, que es la Federación de Industriales del Estado de San Pablo, que ya dijo que lo va a avalar. El titular Paulo Scaff le ha dado el apoyo explícito. Ahora, déjame preguntarte en el medio de esto. ¿La Constitución avala que pueda tocar su gabinete? Porque parece insólito que tenga que gobernar con un gabinete de Dilma, a quien él mismo denunció. Sí, ¿no? Incluso anoche ya se hablaba de que Dilma estaba relevando de sus cargos a los ministros, claro, que estaban mientras hacía la mudanza ante el previsible resultado del Palacio en el Planalto hacia el Palacio de la Alborada. Hacia el búnker, ¿no? Claro, que se va a convertir en el búnker. Hay cuestiones que son inéditas, que no se han producido, porque, por ejemplo, cuando se produjo en 1992 el impeachment contra Collor de Mello, Collor renunció antes de que el Senado diera su veredicto, que después terminó en la condena contra el expresidente y terminó el procedimiento. Pero Collor ya a esa altura ya había renunciado. Ella aparentemente no renunciaría. Es lo que ha dicho, por lo menos hasta ayer, incluso ha dicho que no va a renunciar. El PT quiere pelear, entre comillas, su posibilidad de retornar al Palacio del Planalto, y hay 2 datos como para tener en cuenta. La votación, creo que vos lo puntualizás más temprano esta mañana, que fue de 55 a 22, para que se llegue a la destitución, porque esto es simplemente un apartamiento, una separación de funciones, se requieren 2 tercios. 2 tercios del Congreso o del Senado, que son 81, serían 54 senadores. Ayer votaron 55 a favor, hubo 3 que no votaron. Se dice que entre estos 3 incluso están los que son partidarios del impeachment. O sea que al gobierno le faltarían 6 votos más para poder torcer esa historia. 6 votos sumados a los 22. Y hablando con un colega anoche me decía que todo depende de cuál sea el impacto inicial del gobierno de Temer. Porque si Temer fracasa en las primeras medidas o si el acompañamiento de la gente es 0 y el rechazo es mayor que la confianza, crecen las posibilidades de que el impeachment naufrague y se derive en otra cosa. Es decir, una posibilidad es la convocatoria de elecciones anticipadas, que fue lo que se fogoneó por algunos legisladores en los últimos días. Y la otra es la posibilidad que retorne Dilma, que esa es bastante más incierta y bastante más difícil, porque hay que decir que al margen de que los movimientos o los pasos legales hayan sido bastante cuestionables y la acusación bastante criticada por la forma en que se dio y los argumentos que tenía, Dilma ya tenía una imagen bastante caída y su plafón y su acompañamiento político parecía ya haber caducado, y de hecho por eso fue a buscar en la última etapa el apoyo de quien ha sido su mentor político, Luis Ignacio Lula da Silva, para poder enderezar el rumbo. Breve, Marcelo, ¿cómo sigue el proceso ahora a partir de hoy para Dilma? Bueno, ahora en breve a las 10 de la mañana se suponía que le comunicaban la decisión del Senado. Ella iba a salir del Palacio del Planalto. Hubo discusiones incluso en cuanto a la formalidad, porque algunos decían que tenía que hacer una suerte de salida triunfal o salir acompañada por la gente. Incluso se dijo también que iba a ir caminando hasta la Alborada. Si uno va en Brasilia, está la explanada de los ministerios, donde ayer se había puesto la valla. El edificio del Senado, que está en medio, que es un plato, y esa torre que se ve ahí. Y a mano izquierda, si uno va hacia el lago que está al final,
tenés al fondo el Palacio del Planalto. Desde el final de esa avenida empezás a caminar 7 kilómetros aproximadamente en una zona muy bonita de arboledas y de mucho verde, y llegás al Palacio de la Alborada. Se decía que Dilma lo iba a hacer caminando, como una muestra de que ella está fuerte, con la frente en alto y todavía muy bien. Parece que Lula le habría aconsejado de que no, que se reúna con los partidarios a la salida, pero que haga ese recorrido o ese tramo en alto. Y acá se va a dar una situación insólita también, o inédita, porque van a estar conviviendo el vicepresidente, ahora en funciones de presidente, en el Palacio del Planalto y en su propio palacio que tiene el vicepresidente, el de Jaburú, en Brasilia, y por el otro lado Dilma en la Alborada, que está muy cerca y que históricamente es el símbolo también de la residencia de los presidentes, porque ella sigue siendo presidenta con todas sus prerrogativas, menos la de ejercer las funciones de gobierno. Les propongo que veamos las tapas de los principales medios periodísticos brasileros y ayudanos, usted fala portugués. A ver, ¿qué dicen las tapas de los medios brasileros a esta hora? Los principales medios de Brasil están mostrando lo que es la información central de la jornada de esta manera. A ver, el Senado. El Senado, Dilma, por 55 votos a 22. El senador. Dos partidos. Póngase el lente, pero sí. Vamos. Elemental. Vamos. El Senado aparta a Dilma por 55 votos a 22. El senador del PR notificará a la presidenta sobre el apartamiento en el curso de esta mañana. Bueno, ahí está, la tapa entonces de O Globo, que es, por supuesto, el principal medio escrito. Dilma fue apartada o fue separada del cargo. Y, a ver, por 55 votos a 2 y más de 20 horas de sesión, el Senado abre el proceso de impeachment a la petista. Bueno, ahí está, y las fotos elegidas, qué buena portada. Qué buena portada. Entra, Dilma sale. Estado de San Pablo, el otro gran diario de San Pablo, digamos, en cuanto a tiraje y a circulación. Bueno, ahí están los principales medios. Entonces nos falta El País de España, que ahí está en foto, lo tiene por supuesto en su eje central de noticias. También muy buena fotografía, una mujer allí mirando lo que es una de aquellas viejas fotos, ¿no? En donde se los veía juntos, ¿no? Sí, hay que decir que estuvieron, no este último mandato, están juntos como fórmula presidencial, claro, desde que se postularon en 2010. Están juntos pero lejos, estuvieron en algún momento juntos pero juntos, ¿no? Exacto. Bueno, ahí está. El Senado de Brasil aparta del poder a Dilma Rousseff, también está en el centro de las noticias en El País de España, por supuesto. Todos los medios periodísticos reflejando esto. Bueno, Marcelo, imagino que el New Yorker también estaba, me parece ahí. Sí, todos los diarios de esta mañana hacía un repaso y todo el mundo estaba tuiteando al respecto cuando fue la madrugada. Ayer estaba la idea de a lo mejor acortar el plazo que tenía el periodo de tiempo que tenía cada senador para hacer uso de la palabra y fundamentar su voto, que se había acordado que era de 15 minutos. Y el presidente del Senado, Renan Calheiros, dicho sea de paso, también con sospechas de corrupción, al igual que Temer, al igual que Cunha, que ya fue separado del cargo, pero probablemente entre en los próximos días un pedido de apartamiento del titular del Senado que comandó la sesión de ayer. Sí. ¿Te animás a arriesgar un resultado? No se trata de un partido de fútbol, obviamente, pero los números están a la vista. Faltan pocos votos para poder llegar a que el resultado sea el que algunos presumen que puede llegar a ser. ¿Crees que puede ser destituida Dilma finalmente? Y yo creo que va a depender mucho de eso que hablábamos recién, de estos primeros meses. Todo indica, por lo menos hoy indica que la oposición tiene los votos suficientes como para destituirla. El tema van a ser los plazos. Calheiros, el presidente del Senado, dijo que el Senado no va a tener las urgencias que pareció mostrar la Cámara de Diputados. A partir de que empiecen a sesionar, asume la presidencia del Senado para los fines de este juicio político el titular del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que sería la especial Corte Suprema nuestra, que es Ricardo Lewandowski. Y, ¿Hoy lo ves más cerca o más lejos? Yo creo que hoy está más cerca, pero no me animaría a hacer ningún pronóstico en función de la volatilidad que han tenido los acontecimientos en Brasil y sobre todo de lo que pueda pasar en las próximas horas o días con la reacción en las calles. Claro, bueno, gracias, Marce. Muchas gracias.